Esto es que mismo hace 4. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y qué mismo hace? El podcast donde exploramos las carreras para que tú sepas cómo se vive, qué se estudia y qué mismo se hace en cada una de ellas. El día de hoy nos encontramos con Dani, con quien vamos a hablar acerca de la carrera de odontología. Bienvenida Dani, por favor, preséntate. Buenos días con todos, muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Daniela Salas, vivo aquí en El Quinche, soy odontóloga. Trabajo aquí igualmente en El Quinche, tengo 7 años más o menos ya ejerciendo mi carrera. Muchísimas gracias igual Dani por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es muy valioso también siempre tener a profesionales que estén comprometidos igual dentro de cada profesión y que más que todo les guste y les apasione la carrera en la que se encuentran. Entonces, bueno, con este preámbulo vamos a empezar un poquito conociendo la carrera. Entonces quisiera que empecemos por ahí, que nos puedas comentar qué es odontología, a qué estudia, lo que nos podrías comentar de forma general. Bueno, odontología es una carrera de 5 años, ¿sí? Donde se estudia, bueno, por lo general todos pensamos que se estudia solo los dientes, ¿no? Se estudia, por ejemplo, salud oral, la alimentación, conocer al paciente, enfermedades casi relacionado como medicina, ¿sí? Y enfocado obviamente en las piecitas y en boca, eso más que todo. Ok, es una carrera que se demora, me dice 5 años. 5 años. Serían sí. Como 10 semestres. Sí. Ya, y durante esos 10 semestres, ¿cuáles más o menos fueron las materias que tuviste, que te dieron, por ejemplo, alrededor de ello? Bueno, yo creo que varía mucho dependiendo de la universidad, ¿no? Nosotros en la universidad tuvimos obviamente carreras relacionadas a odontología, pero también teníamos unas materias aparte, que en la universidad se llamaba Colegio General. Como por ejemplo, teníamos que coger deportes, matemáticas, lengua, había una materia que se llamaba autoconocimiento, yo cogí joyería, por ejemplo, aprendí a hacer joyas de plata, aeróbicos, todas esas carreras relacionadas a otro tema muy diferente a odontología, y de ahí sí las materias que son obviamente de la carrera, como por ejemplo anatomía, farmacología, morfología, y ya viene las parte clínica, ¿no? Que eso ya se ve a partir del 3er año. Ya. Qué interesante esas materias. Supongo que son como las de relleno, ¿verdad? Sí. ¿Y en cuál universidad estudiaste estas? Yo me gradué de la Universidad San Francisco de Quito. Ah, ok. Sí, y en esas tienen unas materias que también entiendo que también ayudan como a formar también de forma integral y no solo de la carrera también. Sí, nos ayudan, por ejemplo, la materia que yo mencioné que es autoconocimiento era mi materia favorita porque nos ayudaba, por ejemplo, cogemos con todas las carreras, ¿no? Hay personas de diferentes carreras, no solo de odontología. Aprendíamos, por ejemplo, otras carreras que no sabíamos, venían otras personas, contaban sus anécdotas, nos enseñaban a autocontrolarnos, nos enseñaron yoga, por ejemplo. Fue una materia así muy interesante. Y dentro, en cambio, de las otras ya materias de la carrera como tal, ¿cuáles tú podrías decir que tal vez fueron las más fáciles, las que más te apasionaban y las que más te gustaban? ¿Y cuáles eran las que tenías como un poquito más de dificultad? Lo que no me gustaba mucho era, por ejemplo, era muy duro anatomía. Anatomía, farmacología. Hay una materia que se llama oclusión. Teníamos oclusión 1, 2, 3. Esas. Y de ahí las que más a mí me gustaba era la clínica. Las clínicas, por ejemplo, morfología también nos enseñan a hacer dientecitos en cera, con jabón. Nos mandaban a hacer dientes de jabón. Teníamos que saber, por ejemplo, qué forma tiene, identificar los dientes. En esa materia, la profesora o la doctora nos indicaba, tenía una caja llena de dientes. Ya, y ella sacaba y tenías que tú identificar qué número es. Sí, porque cada dientecito tiene un número. Entonces ella sacaba el diente y nos decía, a ver, ¿qué número es? Tú tienes que ver qué forma, qué filo, qué ángulo tiene y decir qué número era. Sí, entonces era un poquito complicado, pero también era algo interactivo entre el docente y el estudiante.
Y de ahí obviamente las clínicas cuando ya atiendes a los pacientes. Okay. ¿Y qué tan difícil para ti era en ese caso, bueno, ver solo un diente y decir qué número es? Es que tenemos, ella tenía un libro donde nos indicaba, estudiábamos uno por uno, un diente, o sea, diente por diente por diente por diente, ver la forma, ver el ángulo, ver cuántas cúspides tiene, cuántas fosas tiene, las raíces, qué angulación tiene. Entonces ahí nosotros teníamos que identificar qué pieza y qué número era. Pero me imagino que debió haber sido como un trabajo, o sea, más que todo un estudio como bastante largo para que lleguen a identificar, por ejemplo, cada pieza dental. Sí, teníamos que estudiar todo el libro de ella y ahí darnos las ideas de cómo teníamos que identificar el diente. Obviamente en boca ya no vamos a ver el diente fuera, ¿no? Ya se identifica y es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, para, digamos, hacer una calza, tú tienes que saber que, por ejemplo, una pieza tiene una cúspide más grande, una cúspide más pequeña, para nosotros poder dibujar o crear o plasmar la imagen que nosotros tenemos en la mente en boca. ¿Para qué? Para que pueda tener una simetría o una oclusión tanto arriba como abajo, por ejemplo. Ok. Y bueno, a lo largo de toda la carrera fuiste aprendiendo igual un montón de cosas de esto. Y quisiera que me comentes, como ya al llegar a la parte final de la carrera, ¿qué fue por lo que tú te inclinaste para graduarte? Tal vez elegiste como la parte de tesis o elegiste el examen complexivo. ¿Cuál fue tu forma de titularte? Nosotros teníamos en la universidad, nos dieron, creo que fue 3 semestres antes de graduarnos, me parece, teníamos clase de tesis. Ellos ya nos enseñaban y nos guiaban un poco para nosotros realizar la tesis. Teníamos tesis 1, 2 y 3, me parece, no me acuerdo bien. Pero al momento de que nosotros nos teníamos que presentar la tesis, se modificó y vino el tema eso de examen complexivo y nosotros hicimos trabajo de titulación. No presentamos la tesis en sí, o sea, defender la tesis y todo eso. Como ya teníamos, de hecho, ya una parte del trabajo, hicimos trabajo de titulación, que es casi como la tesis, pero no se defiende. Ok, y nos podrías, por ejemplo, eso es súper interesante porque últimamente, dentro de, bueno, los últimos, ¿de qué será? Unos 5 años más o menos, ya no se trabaja en la mayoría de universidades como una tesis como tal, que sí era un trabajo bastante largo, extensivo, que a veces se lo terminaba en 1 año, podría ser en 2 años, y eso llevaba muchísimo tiempo. ¿Cuál podrías decir que era la diferencia con ese trabajo de titulación? Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Obviamente trabajas con un tutor, ¿no? Eliges el tema y lo que conlleva las partes de la tesis, sí. Pero es un trabajo un poco más pequeño. Es más pequeño. Por ejemplo, mi trabajo de titulación no es un librote, ¿no? Sino es un chiquito, que es como un trabajo de investigación más o menos, pero bajo la supervisión del tutor. Te corrige, tienes que reunirte con el tutor, ver si es que estaba bien, corregir las cosas, o sea, sí, pero es más rápido realizarlo que la tesis. ¿Y tal vez recuerdas de qué hiciste la investigación? Sí. ¿De qué? Yo hice incidencia de caries en el primer molar inferior, definitivo. Ok. Es la primera muelita que nos sale cuando tenemos 6 añitos, es la primera muela definitiva que tenemos. Entonces hay más incidencia de caries en esa pieza. ¿Y por dónde está esa muela? Está, a ver, contando desde el colmillito. ¿Ya? Cuenta 1, 2, 3, la tercera piecita. ¿Y esa es la primera muela? Esa es la primera piecita que nos sale a los 6 años. Y obviamente por ser la primera, hay personas que no conocen qué es una muela definitiva. Porque por lo general los dientes de leche se caen y tiene que salir una muela. Esa pieza no tiene ninguna piecita de leche que caiga para que ella nazca. Ella nace sola. Entonces hay pacientes que a veces no conocen que esa pieza ya es definitiva y que hay que cuidarla, es así para largo. Toda la vida. Sí, bueno, yo tampoco sabía que nosotros, o sea, tenemos una muela que sale y que no se cae para nada. O sea, esa y ya se queda con nosotros para siempre. Sí, eso no tiene diente de leche que caiga para que ella salga o que le proteja, digamos, como el resto de dientecitos de leche que tienen que caer y luego nacer la otra. No, esa no.
esa sale sola. Qué chévere también eso y es un súper interesante también ese trabajo de investigación. Y ahora quisiera que también me puedas comentar, dentro de tu estancia, por ejemplo, en la universidad, ¿cómo fue tu vida a lo largo de la universidad? ¿Qué tal fue como, por ejemplo, incluso esta relación que tenías con tus compañeros? ¿Nos podrías también comentar eso para que puedan saber los chicos cómo se vive en la universidad directamente? Bueno, la universidad sí es un poquito complicado porque yo soy de clase media, digamos, llamándolo así ya. Allá hay un montón de personas, digamos, de economía alta, ¿no? En donde, por ejemplo, hay personas que por el tipo de color de piel, el tipo de vestimenta, a veces sí hacían un poquito a un lado, ¿no? En mi carrera, dando gracias a Dios, mis compañeras, porque fuimos todas mujeres, no había hombres, nos llevábamos bien, sí, teníamos una buena comunicación, teníamos nuestros problemas por ahí, pero teníamos que seguir adelante, ¿no? La universidad sí es un poquito exigente, sí, es súper exigente. Por ejemplo, la carrera de odontología sí nos exigía que tengamos un promedio, ¿sí? Nosotros teníamos promedio de 4 para abajo. Sí, teníamos que tener promedio 3, 5, 4 para poder pasar la carrera. Y obviamente nosotros en la universidad estudiamos todo el año. No tenemos, como por ejemplo, acabamos el semestre y tenemos dos meses como que de vacaciones, algo así. Nosotros no. Nosotros teníamos el semestre, terminábamos el semestre y venía una etapa que se llamaba verano. El verano, por ejemplo, nos daban gratis, ¿sí? Si es que teníamos el promedio que comenté hace un momento, ¿no? De 3, 5, 4. Teníamos el promedio y obviamente ese semestre, porque era semestre unos 3 meses más o menos, nos daban gratis el semestre. Entonces aprovechábamos todo lo que nosotros avanzábamos a coger dependiendo de los créditos que nos daban. Sí, los créditos quiere decir que son la cantidad de materias que nosotros podamos coger. Por ejemplo, digamos, anatomía tenía 2 créditos, matemáticas, digamos, tenía 4 créditos, entonces iban sumando los créditos dependiendo de la cantidad que nos daban. Entonces, para mí sí fue un poquito complicado al principio porque aproveché cogiendo todo lo que avancé. Entonces, el primer semestre me acuerdo clarito que yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Sí, era bastantísimo. Sí, tenía lunes, miércoles y viernes de ese horario. Entonces, a veces tenía huecotas de 6 horas, de 3 horas, 4 horas, entonces tenía que aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, sí fue un poquito. La universidad, como te explico, o sea, sí es un poquito como que, no sé, hay personas y personas, ¿no? Personas que no les importa o sí les importa, como por ejemplo el tono de piel, la forma de vestimenta y todo eso. A pesar de que la universidad tiene un programa que da becas, ¿sí? Da becas. Hay una beca que es de grupos étnicos, me parece, ¿sí? En donde hay una cantidad, o sea, bastante persona que va por esa beca, ¿sí? Y aún así todavía hay un poquito de discriminación. Sí, y mi carrera, como te explico, o sea, mis compañeras sí teníamos roces ahí, pero teníamos que llevar y salir adelante, ¿no? Todas las mujeres que éramos. Claro. Y ahora, ingresar igual a la universidad, a cualquiera que se elija, es siempre como un punto así muy decisivo el saber en dónde se va a estudiar. A veces se revisa incluso las mallas curriculares, se revisan como ciertas cosas, ¿no? Y obviamente para elegir también la carrera. Ahora, ¿qué fue lo que, por ejemplo, en este caso, a ti te motivó a seguir odontología? Bueno, y mi primera elección no era la odontología. Ya, yo siempre me inclinaba a medicina. Yo quería hacer medicina o algo relacionado con niños. A mí me fascina trabajar con niños. ¿Ya? Yo quería seguir parvularia, porque era por los niños, y medicina. Yo quería seguir medicina para ser una pediatra y trabajar en un hospital. Por ejemplo, en el Paco Ortiz, ese era mi sueño, seguir para trabajar ahí. Pero como por situaciones de la vida, comentarios que se escucha, porque a veces dicen, no sigas esto por esto, no sigas esto por este otro, entonces se va llevando a
como dice, a los oídos, a los comentarios. Entonces me decían que no, que había que estudiar muchísimo, que era mucho tiempo, que la carrera era muy demandante, que teníamos que vivir bajo la presión de un hospital, que es lo que yo quería, ¿no? Uh-huh. Y tuve una oportunidad de conversar con una doctora, uh-huh, donde ella me decía que, por ejemplo, ella estudió medicina y no podía... Bueno, también depende de cómo se organicen, ¿no? No podía como que formar una familia, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, mi sueño también es formar una familia, uh-huh, tener mis hijos, mi pareja y todo. Uh-huh. Entonces decía, chuta, o sea, son tantas cosas que viene como que, digamos, malo a la carrera de medicina, que también por escuchar comentarios y todo, dije, no, voy a seguir algo relacionado a medicina, algo que vaya de la mano de medicina. Y salió ¿por qué no sigues odontología? Uh-huh. ¿Por qué no sigues esto? Para ver, podemos tener nuestro propio consultorio, nosotros organizamos el horario, a veces no dependemos de nadie, entonces fue más de eso, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema que era formar mi familia, ¿sí? Entonces, con odontología yo le vi eso de que yo podía, uh-huh, sí, también depende de cómo se organicen, pero mi punto a coger odontología fue más o menos a eso. Uh-huh. Se relaciona mucho medicina, puedo tener mi propio tiempo a orden mío y formar mi familia. Uh-huh. Entonces dije, bueno, vamos a odontología. Investigué todo lo de odontología, hice papeles, busqué, y fui a una universidad, fui a otra, busqué las opciones y pues el destino me llevó allá a la universidad y seguí odontología. Uh-huh. ¿Y quiénes fueron como estas personas que sirvieron así como lucecitas o como guías en tu camino para poder decidir y para poder decir, bueno, sí voy a seguir odontología? Bueno, yo tengo a mi mamá que ella siempre ha estado conmigo. Uh-huh. Siempre ha estado conmigo, siempre me aconseja, siempre está ahí. Uh-huh. Ella y tengo una tía más. Las dos fueron las que me dijeron, ¿sabes qué? Mi tía, por ejemplo, me decía, no sigas medicina porque si es que tú sigues relacionado a niños, hay casos que son horribles, que les pasa, ¿no? A los niños. Yo soy sensible. Entonces me dijo, no vas a poder, te vas a salir, vas a estar llorando. Dije, no, mejor sigue lo otro que es menos, ¿no? Es menos ver, por ejemplo, accidentados, niñitos llorando, todo eso. Entonces dije, no. Uh-huh. Las dos fueron las que me dijeron, sí, mejor sigue. Uh-huh. Mejor sigue odontología y veamos cómo nos va. Ah, ok. Uh-huh. Pero una de las partes tal vez por la que no escogiste al inicio igual medicina es porque tú te viste y bueno, viste que eres una persona muy sensible y de acuerdo a eso dijiste mejor no quisiera uh-huh, involucrarme tanto en eso. Sí, ajá, sí, sí, es más por eso también. Ajá. Uh-huh. Ahora, bueno, o sea, a lo largo de la carrera también, una vez que ya ingresaste, ¿cómo fue? ¿Cómo viste? ¿Realmente era lo que tú esperabas? Al inicio no tanto. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, la universidad nos hace una semana de adaptación. Uh-huh. Sí, nos hace una semana de adaptación, nosotros vamos a la semana de adaptación y los que nos dirigen la semana de adaptación son los de la carrera. Uh-huh. Son chicos ya que son más grandes, digamos. Están en un nivel superior. Ajá, ya están en superiores. Entonces ellos nos hacen una orientación. Nos hacen conocer la universidad, nos hacen conocer la carrera, nos hacen conocer el área de odontología, uh-huh, las clínicas, nos enseñan sus anécdotas, sus cosas, pero no vamos en sí a estudiar la odontología, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa la semana de adaptación y vamos a clases. Entramos a clases, una siempre feliz, ¿no? Feliz, uh-huh, emocionada y con miedo de que cómo nos va a ir. Empezamos las clases normales y la universidad nos hace que hagamos, se llama clínicas. Sí, uh-huh, tenemos que hacer horas de clínicas, que tenemos que hacer, me parece que eran 60 horas al semestre, ayudando a los chicos que ya estaban en grados superiores o en semestres superiores. Tú vas a la clínica y le ayudas. Él está atendiendo al paciente y tú lo que haces es tener la succión. Yeah. Ya la succión es un tubito donde absorbe la saliva, el agua y todo lo que está en boca. Entonces, tú solo coger la succión, introducir en la boca era lo mejor que podías hacer. Uh-huh. Entonces, o sea, sí es lo que podíamos hacer en el primer semestre.
donde yo decidí, dije, no, sí me gusta. Ah, qué chévere. O sea, desde el primer semestre tenían como esta vinculación, digamos, a una práctica real. Sí, o sea, obviamente solo íbamos como que a observar, ¿no? Y de la emoción de que tú veías como el otro compañero hacía la restauración, la calza o lo que esté haciendo, tú estabas con la succión y a veces se te iba la succión más adentro, el paciente tosía, escapaba a vomitar y era porque tú por estar concentrada viendo, metías más la succión. Entonces, claro. Sí, o sea, desde el primer semestre, la universidad, según yo, te incentiva a seguir, ¿no? A que te guste la carrera. Y tal vez hubieron compañeros, bueno, compañeras, porque me decías que todas eran chicas, que tal vez igual, a pesar de esta experiencia que ya tenían directa, se fueron de la carrera. Sí, sí, al principio en el primer semestre teníamos 2 compañeros hombres. De mi promoción éramos 4 mujeres y 2 hombres. Ellos no terminaron con nosotras. Un chico le gustaba música. Él le encantaba la música y me imagino que se fue por música, y el otro joven no me acuerdo qué pasó. Y ahí sí ya quedamos las chicas. Recuerdo que, por ejemplo, tenía 2 compañeras que se salieron de medicina para odontología. Y se cambiaron justo sí. al mismo curso. Sí, eran compañeras mías de mi semestre. Ah, ok. Y tal vez tuviste la oportunidad de interactuar con ellas para ver qué fue lo que pasó, qué les hizo. Sí, por ejemplo, una con la que yo me llevaba bien, me dijo que no le gustaba, por ejemplo, el momento de ir a las prácticas donde veían los cuerpos donde ven ellos, ¿no? No le gustaba ir a la morgue porque salía con el olor a la morgue y todo. No le gustaba la sangre. Me parece que estaba ya, según no mal recuerdo, me parece que me dijo que estaba en 3er semestre ya de medicina y se salió y siguió odontología. Pero creo que también una de las ventajas de las profesiones que están vinculadas al área de la salud, en este caso, por ejemplo, odontología y medicina, desde los primeros semestres ya les están vinculando también a estas prácticas para ver si es que es algo que realmente podrían llegar a tolerar, por así decirlo, como en este caso también te pasó a ti. Ahora, por ejemplo, digamos, a lo largo de toda la carrera, ¿hubo en algún momento en el donde tú dijiste, bueno, esto sí definitivamente es para mí? No sé si es que fue en el transcurso de la carrera como tal o ya una vez ejerciendo, cuando tú te ibas, así como que te diste cuenta hizo este clic de que esa carrera sí era lo que realmente te gustaba. Bueno, yo desde el primer semestre, como ya te comento, o sea, sí me gustó, me llamó la atención, puedo decir que sí, dije no, sí me gusta. Hubo una ocasión en que me tocó ayudarle a un chico donde atendía a un niño. Hay que tenerles muchísima paciencia. Sí, hay que tener muchísima paciencia porque obviamente un adulto ya cuando abre la boca y está muchísimo tiempo ya con la boquita abierta se cansa, entonces un niño también. Entonces me acuerdo que él estaba lidiando con el niño porque ya no se dejaba hacer y yo estaba con la succión. Entonces le estaba ayudando y obviamente ya te cansas tú las 3 horas porque las de clínica son 3 horas. Las 3 horas parada teniendo la succión, o sea, ya cansa a veces, ¿no? Entonces me acuerdo que él estaba lidiando con el niño y no avanzaba como que a separar las muelitas para que la lengua no se pegue a la muela. Porque obviamente cuando nosotros calzamos tiene que estar seco. Ya. Entonces me acuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? Tú quita la succión y mete tu mano y sostén la lengua, separa la lengua con tu dedo. Fue lo que ya dije, es lo que yo quiero hacer. O sea, solo sostener la lengua, me acuerdo que vine acá a la casa y era la persona más feliz del mundo. De que metí la mano en la boca y ya dije, esto es lo mío. Es lo que yo quiero seguir. Y ver la paciencia y ver la tolerancia que tenía él con el niño, dije, no, yo quiero seguir esto. Solo por haber metido el dedo y sostener la lengüita y separar, fue lo mejor que pude haber hecho ese día. Como este contacto directo también con el paciente en este caso. Qué chévere. ¿Y cuándo fue el punto en el que tú diste el salto de, podríamos decir como ya unas prácticas preprofesionales propiamente dichas? Porque una cosa, claro, como tú dices, bueno, era el hecho de tener la succión, pero tal vez entiendo que las prácticas ya implicaba
me imagino, calzar, o ¿cómo nos podrías contar cómo es esa experiencia? Ya, nosotros al tercer año, nosotros ya atendemos pacientes. Sí, el tercer año, del primero, segundo, hacemos las prácticas que te comenté. Y al tercer año nosotros atendemos ya al paciente, el primer paciente. En ese tiempo del tercer año tenemos un docente que nos va guiando, qué es lo que tenemos que hacer. Nuestra primera práctica en paciente es una limpieza, que es lo más sencillo, ¿no? Entonces lo que nos decía es, ya vamos a pasar a tercer año y vamos a hacer la limpieza. Les recomiendo que por favor traigan a alguien de confianza, que ustedes se sientan cómodos para que ustedes puedan realizar, porque es la primera práctica que íbamos a hacer en una persona, ¿no? Entonces nosotros hacemos esa práctica al tercer año. Hacemos la limpieza. Me acuerdo que le llevé a mi primo. Él fue mi conejillo de indias. Él se fue conmigo a hacer la limpieza. Entonces nos dan las 3 horas que te comento, y en esas 3 horas teníamos que acabar la limpieza. Y si es que teníamos tiempo, atendíamos a otro paciente. Porque teníamos que hacer, me parece, 25 limpiezas en el tercer año. Sí, es bastante, ¿no? Sí, Entonces me acuerdo que mi primo llegó, todas mis compañeras ya comenzamos a atender. Obviamente había compañeras que ya tenían, por ejemplo, un consultorio de los papás, ya sabían cómo hacer, acababan mucho más rápido, ¿no? Entonces yo me pongo a hacer la limpieza con él, con el miedo, la mano te tiembla, pero como no sabes, entonces comenzamos a hacerle la limpieza y le terminé. El doctor vino, me revisó, me dijo, ya puedes mandarle. Entonces, según yo, tuve tiempo. Me fui 3 horas y un poco más en la limpieza, en lo que ahora se demora una media hora, 1 hora exagerada. Entonces, ese día mi primera limpieza fue de 3 horas y un poco más. Sí, ese es lo que podemos hacer en tercer año. Pero qué chévere. Bueno, entiendo que esa primera experiencia fue con alguien conocido. Sí. Entonces, no sé qué tan nerviosa tal vez te llegaste a sentir en ese momento. No, sí es nervios totales. Eso me temblaba la mano al momento de coger, porque hay que coger el instrumental, y me acuerdo que temblaba. Mi prima solo me rezaba y me decía, tranquila. Y tenía que acabar la limpieza como sea, temblando, sin temblar, tenía que terminar la limpieza. En toda la carrera, dando gracias a Dios, tengo una familia que me ayuda bastante. Tenemos que buscar pacientes, por ejemplo. Sí, y ese es el problema, que a veces no hay pacientes. El hecho de que tú vayas a una universidad y no te vaya a atender un profesional ya graduado, llamémoslo así, sino vamos a hacer, como les dije hace un momento, un conejillo de indias. No hay mucha colaboración de la gente, de decir, sí, ¿sabes qué? Yo me voy. Dando gracias a Dios, mi familia, acabé con toda mi familia en la carrera. Atendía todo lo que pude. Sí, entonces sí es un poquito complicado en ese tema. Claro, porque ustedes mismos tenían que buscarse las personas. Y ahí está el inconveniente, tal vez algunos sí quisieran colaborar y otros no. Sí entiendo que llegara a ser así. Y aparte de esas, por ejemplo, porque eran 25 limpiezas que tenías que hacer, digamos, en los años siguientes, ¿era alguna otra dinámica o se mantenía esto mismo? ¿Cómo era? No. Ya mientras van avanzando los semestres, vamos con otros requisitos. Por ejemplo, 20 calzas simples, 25 calzas complejas, sellantes, limpiezas, extracciones, y ya mientras va avanzando el semestre van pidiendo otras cosas más complicadas, ¿no? Como por ejemplo cirugías de terceros molares, extracciones. Tenemos una clínica netamente solo de niños, entonces teníamos que buscar niños, y de los niños nos pedían calzas, extracciones, sellantes y todo lo que conlleva a odontología, más o menos. Con los niños es como que odontología, toda la odontología, pero en ellos. Entonces ahí va avanzando el semestre y van pidiendo los requisitos. ¿Y cuál de estos requisitos tal vez para ti fue el más complicado o el más retador, podríamos decir? La cirugía. Eso es lo que no me gusta mucho. Extraer piecitas o extraer dientes es lo que a mí se me complica un poco. ¿En niños y en adultos? En niños no. En adultos sí. ¿Y en los niños es más fácil?
Se puede decir que sí es más fácil, pero es un poquito más de tiempo, digámoslo así, porque hay que tenerles paciencia. El hecho de que solo vean la aguja que va a ingresar en la boquita, y ellos ven, se asustan, comienzan a gritar, se mueven, patalean, gritan, chillan, sí es un poquito más complicado. Ok, y tal vez en alguna de esas prácticas podríamos decir, ¿hay alguna experiencia que tuviste y que fue así como demasiado retadora para ti, en la que te causó como mucha dificultad? O sea, toda la odontología en sí sí tiene grado de complejidad. Sí, mientras va avanzando, como les comenté, va avanzando la carrera, se va haciendo un poco más complejo. Recuerdo en una clínica que teníamos una doctora que no nos tenía paciencia, y teníamos que trabajar con las personas de tercera edad. Las personas de tercera edad utilizan prótesis, utilizan dentadura. Entonces ellos lo que buscan es reemplazar, por ejemplo, la dentadura. Nos hacía trabajar en grupos. Bueno, en pareja trabajábamos, y nosotros no conseguíamos, mi compañero y yo no conseguíamos paciente para realizar el trabajo. Conseguimos una señora, pero la señora se desapareció a medio semestre. El trabajo sí duraba casi todo el semestre. Entonces se desapareció la señora, no tuvimos, la doctora también ya nos exigía. Buscamos otro. Bueno, encontramos un señor que nos iba a colaborar, pero las 3 horas que nos dan para clínica no es tan ¿cómo te explico? Tan largo el tiempo, digamos, no es suficiente. Sí, nos falta a veces tiempo. Entonces llega el paciente, a veces los pacientes no llegaban puntuales, se perdía media hora, se perdía 1 hora, y ya no se cumplía con lo que teníamos planeado, ¿no? Llega el paciente y nosotros tenemos que hacer una prueba para que la prótesis o la dentadura se quede pegada en el paladar, para que no se caiga, que trabaja con succión. Entonces, para hacer la prueba tenemos que poner un material alrededor de la prótesis, ¿sí? Que ese material se utilizaba antes, ahora ya con la tecnología y todo ya se va eliminando esa técnica. Donde nosotros ocupamos un mechero de alcohol. Ese material, que se llama Godiva, se calienta y se pone alrededor. Hay que esperar un poco que se enfríe para poder colocar en boca. Entonces sí es un poquito molestoso porque a veces entra caliente. La doctora nos decía, ya mismo se acaba la clínica, apúrense, no tienen la prueba. Entonces del apuro comenzamos a colocar la Godiva en la prótesis y no esperamos que se enfríe. No esperamos y colocamos de una. Entonces tiene que secarse en la parte superior y quitar luego la prótesis, pero el señor, como se quemó, se sacó, no sirvió la prótesis, no valió la prueba que hicimos. El señor nos insultó, nos habló, vino después la tutora y de igual manera nos habló y nos dijo que no, que teníamos que hacer bien, que tenemos que controlar el tiempo, que se trabaja siempre así. O sea, sí hay cosas a veces que nos dice chuta, pero hay que seguir, hay que buscar más pacientes. Y con el señor ya hablamos con él, vino otra vez, nos tuvo paciencia otra vez y otra vez comenzamos. Pero qué bueno que el señor sí volvió otra vez y estuvo dispuesto también a que otra vez le vuelvan a poner la prótesis. Sí, nuevamente. Claro, o sea, yo entiendo en ese momento la presión, en este caso, de la persona que les estaba diciendo, bueno, ya apúrense, ya se acaba el tiempo, ya tienen que salir y todo eso. Entonces, entiendo también que fue algo muy demandante para ustedes en ese momento, y que por el apuro de hacerlo, incluso como de hacerlo bien también, a veces como que nos salen ahí pues las cosas un poco deschavetadas, podríamos decir. Es estrés total. Claro, yo creo que igual de esas experiencias se va aprendiendo un montón, y valga la redundancia, pues se va ganando incluso más experiencia para saber tal vez que en otro momento es mejor demorarme un poco más, por ejemplo, para poderlo hacer bien. Sí, es que el problema es que en las clínicas no podemos, por ejemplo, se acabó las 3 horas y seguir con 1 hora más, digamos, porque como vamos tercero, cuarto, quinto, los semestres o los años, se acaban las 3 horas y tu compañero de otra clase o de otro semestre ya está parado ahí al lado del sillón y dice, ¿sabes qué? Ya tengo paciente.
y mi paciente está sentado afuera. Ya. Entonces, retirar todas las cosas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, yo sabía ir a la clínica con 2 cajas de acá, 2 cajas de acá y una colgada. Y bajar a la clínica o subir a la clínica, atender y después quitar todo lo que nosotros llevamos para que el otro compañero trabaje. Entonces no era como que digamos, bueno, ya vamos a coger el tiempo y vamos a cogernos una horita más. No podíamos. Llegaba el otro grupo que tenía que atender de igual manera. Y para nosotros atender teníamos que forrar el sillón con plástico por la seguridad, ¿no? Por la higiene. Se sellaba el sillón con plástico, la mesa que nosotros utilizábamos también con plástico, la lámpara también con plástico, quitar el instrumental tuyo, la turbina, por ejemplo, quitar tu turbina para que tu compañero llegue y coloque la turbina, o sea, sí demandaba tiempo. Claro. Ajá, entonces a veces no empezabas las 3 en punto la clínica. Y era algo que se le salía, entiendo ahora, de las manos porque justo su paciente llegó, en ese caso, atrasado. Tarde. Claro. Y estos instrumentos o el material que tenían, ¿era que cada uno lo tenía que ya comprar y llevarlo? ¿Cómo era eso? Sí, eso sí. Por ejemplo, odontología es una carrera cara. Sí, es súper cara. Hay que comprar nuestro propio instrumental, nuestro propio... Por ejemplo, la turbina, el micromotor, el escáler, el instrumental, el explorador, espejo, todo teníamos que comprar nosotros mismos, era de nosotros. Entonces sí es un poquito, la carrera sí es costosa. Claro, y eso creo que es importante también conocerlo porque a veces uno ingresa a una carrera y, por ejemplo, no se sabe también a lo que uno se expone. No sé si antes, por ejemplo, cuando tú ya ibas a ingresar a la carrera, alguien te había comentado, no, si es cara o tienes que comprarlo tú. Nunca te comentaron eso. No, nunca tuvimos esa idea de que, por ejemplo, desde el primer semestre nos hacían comprar, por ejemplo, hay bloquecitos de cera. Ya comprábamos los bloquecitos de cera, el instrumental que es para nosotros poder hacer los dientes con la cera, pero ya mientras vamos subiendo los escalones de la carrera te van pidiendo mucho más. Y que tenemos que tener el kit de turbina, que la lámpara de fotocurado, que el instrumental, necesito 5 espejos, 5 exploradores, 5 pinzas y todo es ya. Entonces tú ibas al dental, porque nosotros vamos a los dentales a comprar, vas al dental y tú pides. Tú pides de esta materia, pides de esta materia, pides de esta materia y luego vas sumando. Claro. Y a veces se hacían cuentas grandes. Claro. ¿Y qué tan fácil era encontrar los lugares en donde se compraba? No, sí es fácil, estás ahí en Quito. Ya entonces todo está ahí. Sí, hay un sector donde hay todos los dentales ahí. Qué chévere. Pero yo creería que un poco la ventaja tal vez de eso es que ya esos materiales, bueno, te quedan para después. Sí. Entonces eso ya es una inversión, por así decirlo, que al final también te ayuda. Sí, por ejemplo, mi turbina de la universidad, ya la pobre ya no funciona más, hace más o menos un año que ya. La pobre dijo, ya hasta aquí llegué y ya, me tocó deshacerme de... Bueno, no le boté, sino le guardé. Claro, como recuerdo. Sí, que me funcionó. Qué chévere. Y ahora, bueno, de esta experiencia que tú me cuentas, como de prácticas en la universidad como tal, una cosa tal vez podría haber sido en la universidad, o sea, en el ambiente de la universidad, de alguna u otra forma están ahí los profesores que te supervisan, que te dicen. Creería que igual como tus compañeros, estás con las personas con las que confías y dar como este salto, por ejemplo, ya la parte de la vida laboral o las prácticas o las pasantías que se realizan fuera de la universidad. ¿Cómo fue para ti eso? A ver, mi primera práctica fuera de la universidad fue en el hospital de Yaruquí, en el área de odontología. Entré a hacer las prácticas de allá, pero no había una práctica como tal, porque en el hospital hay paciente tras paciente, tras paciente, tras paciente, tras paciente, y las doctoras tenían que trabajarlo más rápido. Entonces ya sería el caso de que, por ejemplo, ya se iba a acabar la jornada y me decían, bueno, hagamos una limpieza, por ejemplo. La doctora que trabajaba ahí era profesora de la universidad. Entonces a veces no iba y me decía, ¿sabes qué? Dame quitando la calza o dame haciendo esto. Entonces ahí tenía un poco de
chance para ayudar. Y de ahí en la práctica también éramos solo como asistentes agarradas la succión. Y al momento ya de realizar, por ejemplo, en este caso, ya tú como odontóloga, ¿cuál fue tu primera experiencia en ese momento? Ya como has sido odontóloga, una práctica fuera de la universidad como tal, como esa primera experiencia laboral, podríamos decir. Bueno, yo le considero un trabajo a la rural. En la rural sí sales como, digamos, de la burbuja que era la universidad donde había quien te ayude a salir a trabajar sola. Sí, en la rural, que dura el año completo. Entonces yo considero que esa fue el primer trabajo, digámoslo así. En odontología también se realiza la rural. Sí. ¿Y qué nos podrías como comentar, ampliar un poquito más qué es esto? O sea, es decir, por ejemplo, es cuando ya acabas todas tus materias y de ahí pasas y te mandan, qué sé yo, a un sitio específico, ¿o cómo es? La rural se hace cuando tú ya te gradúas de odontólogo. Sales de la universidad. Ya. Sales de la universidad y hacen un sorteo. Hacen un sorteo de todas las universidades que tienen odontología, de todos los que nos graduamos de odontología, hacen el sorteo. ¿Sí? Entonces consiste en que, por ejemplo, yo, para realizar la rural, yo vi todas las plazas, porque a mí me indicaron todas las plazas, y yo me acuerdo que hice una lista de qué plazas estaban cerca de mi casa, porque yo sí soy bien de la casa, no me gusta salir mucho. Entonces yo hice una lista de todas las plazas que estaban cerca, la plaza, el tiempo que me hacía viajar hasta allá. Entonces dice eso, nos fuimos al sorteo, que fue en Riobamba, me acuerdo. Nos fuimos para allá, entramos y van pasando, es por tipos, digamos. Primero son personas con discapacidad, no me acuerdo bien cómo era, pero son personas con discapacidad, personas con enfermedades, personas con hijos, embarazadas, casados, o algo así. Y los solteros somos al último. Los últimos. Somos al último. Entonces iban pasando, iban escogiendo la plaza y yo iba tachando y se iban todas las que estaban cerca de mi casa. Iban todas así, iban tachaba todas las que estaban cerca. Cuando ya nos tocó los solteros, y los solteros éramos más, mujeres éramos más. Entonces cuando ya, yo tenía una plaza, me acuerdo clarito, que era Otón, y yo no taché esa plaza. Entonces dije, chuta, capaz que no escuché de los nervios, porque a veces fue una experiencia media fea para mí, porque habían personas que lloraban, tenían que irse lejos, claro. Entonces sí era un poquito feo. Entonces ya me tocó a mí, pasé y dije, no, voy a preguntar por si acaso hay esa plaza. Pregunté y dijo, no, ya no hay esa plaza. Entonces seguí buscando en la lista y apareció la que supuestamente estaba cerca. Me tocó en el oriente. Ya. Me tocó en el oriente, mi plaza era Las Palmas, en el oriente. Entonces dije, voy a escoger esa, porque supuestamente según mi lista era la que estaba más cerca. Entonces escogí esa plaza. Y me fui a trabajar allá. Me tocó ir a vivir allá. Y ya solita. Solita. Entonces nos fuimos, como les comenté, mi mamá siempre ha estado conmigo, mi papá igual. Nos fuimos para allá, buscamos un departamento, conseguimos el departamento y fuimos a conocer la plaza. La plaza estaba botada. Era en la carretera. Había una casa al lado, una casa al frente, y para arriba era carretera y para abajo carretera. Entonces me tocó en esa plaza. Entonces dije, bueno. Entonces en esa plaza trabajábamos con una licenciada, un médico, una obstetriz que iba creo que 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, no recuerdo, y yo. Y nos tocaba quedarnos ahí. Pacientes, no había pacientes. Nadie. No había pacientes. No había, nos tocaba estar ahí todo el día sin hacer nada. Chuta, qué complicado también. Sí. Y ahí tenían que estar, me imagino, igual, exista o no exista pacientes todo el año. Sí, yo en la rural hablé con el que era mi jefe para que por favor me ayude a tener pacientes, porque no tenía pacientes. Claro. La verdad no tenía, al mes atendería unos 3 pacientes. Si no era un poquito exagerado, unos 5 pacientes y no había más pacientes. Entonces hablé con él para que por favor me ayude
Y él me dijo, ¿sabes qué? Hay una plaza en Cuyuja. Entonces dije, bueno, yo me voy a Cuyuja, deme la plaza. Me fui a Cuyuja. Como a mí me gusta trabajar con los niños, y yo, bueno, hasta ahora, ¿no? Que también en la universidad también hacíamos lo mismo. Atiendes al niño y por portarse bien, colaborar, ser valiente y todo, se les da un incentivo, que sería un premio, ¿no? Entonces yo llevaba mi cajita de premios y comencé a tener pacientes. Visitaba la escuela, les daba charlas y comenzaron a llegar los pacientes a Cuyuja, pero en Cuyuja había otro odontólogo que también trabajaba y nos turnábamos los días. Entonces el doctor dijo, ¿sabes qué? Está subiendo los pacientes porque igual es como que te califican cuántos pacientes tienes. ¿Estás o no estás trabajando? Entonces dijo, ¿sabes qué? Si estás trabajando, ven acá. Me tocó una plaza que se llama Santa Rosa. Trabajaba Santa Rosa, Cuyuja y Las Palmas. Las 3 trabajaba. En las 3 iba rotando. Trabajé en las 3 plazas. A Cuyuja sí viajaba de mi casa allá y regresaba. A Santa Rosa ya me tocaba a veces quedarme ahí a dormir, y en Las Palmas igual. En Santa Rosa hay una escuela igual, que igual bajaba, daba charlas en la mañana y en la tarde atendía. Hacía consultas en el subcentro. Entonces comencé a tener pacientes. Y lo más que tenía eran niños. Atendía un montón de niños. Entonces de lo que nos pagaban al fin de mes, y yo hacía como que cogía unos $30 más o menos, y compraba juguetes. Compraba juguetes y llenaba mi caja, porque a veces acababa sin juguetes. Entonces acababa los juguetes, compraba y nuevamente. Y había niños que ya a veces ya no había que hacerles ya. Que ya les decía, ya no tengo más que hacer, ya acabé con todo lo que tenía que hacer, pero seguían viniendo. Eran personas de bajos recursos, ¿sí? Eran personas que no tenían recursos, o sea, es botado por allá. Entonces iban los pacientes, teníamos pacientes ya fijos a veces, que el auxiliar me decía, Doc, ya llegaron sus pacientes. Y eran los 3 sentados ahí esperando que les atiendan. Y de ahí en Las Palmas, como no tenía pacientes, comencé de igual manera. Hacíamos visitas con la licenciada. Eso es lo que no me gustaba mucho de la rural, que médico, odontólogo, obstetriz y los licenciados teníamos que salir, por ejemplo, a hacer, por ejemplo, íbamos a visitar una casa, cuántas personas hay, qué tipo de casa, más o menos como un censo. Cuando tocaba la campaña de vacunación a perros y gatos, nos tocaba salir a nosotros también, acompañando a la licenciada para que vacune los gatos y los perros. Entonces ahí como que salíamos, y la licenciada me decía, Doc, dígales que es odontóloga y lleve los pacientes. Entonces era como que promocionaba, ¿saben qué? Hay odontología tal día, porque ya no iba todos los días. Solo iba, me parece que era miércoles o algo así, porque el Doc ya me bajó las citas allá. Entonces les decía, ¿no? ¿Saben qué? Vamos, hay odontología, y comencé a tener pacientes, pero eran más niños. Eran más niños que iban, pero era por el premio. Entonces se dejaban revisar, se les curaba, ¿sí? Y recibían su premio. Entonces era una manera de incentivarles a ellos también. Claro. Y ahí así terminé mi año rural, en las 3 plazas. Y qué interesante. Y, por ejemplo, con los niños, lo que tú realizabas con ellos, por ejemplo, ¿eran limpiezas o qué tipo de intervenciones realizabas ahí? Sí había, ahí, por ejemplo, no había prevención. Prevención hacía en la escuela, pero porque iba y tenía que atenderles en la hora que la escuela me permitía. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Iba, daba una charla y se me acababa el tiempo. Y regresaba otra vez al subcentro. Al siguiente día, cuando me tocaba a la escuela, ¿qué es lo que hacía? Cogía la lista de los estudiantes y les llamaba, me parece que era de 3 en 3. Venían 3 niños, hacía un sellante, solo un sellante que es tapar como que los caminitos, digamos, de la muela. Acababa, que era lo más rápido. Siguiente, y llamaban a los otros 3. Eso es lo que se hacía en prevención. Y de ahí en sí,
extracciones, que sacarles los dientecitos porque no hay cómo curarles, por ejemplo, porque no hay insumos. Si no hay insumos para poder hacer los tratamientos, para salvar las piezas, no había. Eso, calzas, limpieza rara vez hacía limpiezas de niños. No había no había niños que, digamos, no tienen nada. Y hay como hacer solo limpieza. Sí había de ley que había que sacar las muelitas, había que calzarles, y ya si es que ya se iba a un tratamiento un poco más complejo, que era una endodoncia, por ejemplo, no teníamos insumos. Claro. Entonces la solución era sacar la pieza. Extraer. Y en este caso, ¿a qué es lo que te refieres con la parte de la prevención? Me llamó como la atención ahorita que dijiste, porque me dijiste que allá no hay. Prevención es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que, digamos, aquí, por ejemplo, en mi consulta, es raro que yo tenga un paciente para prevención, que es una limpieza cada 6 meses. Ah, ok, eso se refiere a la parte de la prevención. Viene porque, ¿sabe qué, doc? Le veo este dientecito y como recién nació, quiero que, por favor, recién brotó, perdón, quiero que le haga un sellante. No. Donde nosotros acuden cuando ya mismo ya no aguanta con el dolor, el cuadro ya está bien avanzado, ya no saben qué hacer, no vienen para prevención. O sea, la prevención implica como que esta limpieza, o sea, como controles periódica cada 6 meses. Sí, como controles. Pero si no, aquí ya vienen al momento de que está como que ya no hay más solución. Ah, ok. Y bueno, o sea, eso entonces allá tampoco obviamente lo podías ver. No, yo hacía prevención, por ejemplo, como te explico en la escuela. Obviamente tenía piezas que había que sacarse, había piezas que teníamos que calzar y llevaba mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Cogía el dientecito, el que esté más sano, hacía el sellante, que es prevención. Y, ¿sabes qué? Tienes que ir en la tarde o tienes que ir otro día al subcentro para poder tratarle. Es menor de edad, no podemos trabajar sin la autorización de un representante. Menos colocar anestesia, por ejemplo, porque yo no sé si es que el niño tiene o no tiene alergia, por ejemplo, está tomando un medicamento, ellos no saben. Te dicen, sí, yo tomo medicina, ¿pero qué tomas? No sé, lo que me da mi mami. Entonces yo no puedo administrar anestesia. Ok. Entonces era solo la pieza que estaba sanita o la pieza que yo podía trabajar ese momento y yo hacía. Ya. Y ahora, por ejemplo, con esto de la rural, es un requisito para que ustedes puedan ejercer, porque me comentas que ya lo hacían una vez que ustedes ya estaban graduados. Sí. Y la rural es el requisito para directamente ejercer. ¿Cómo es eso? Sí, tú tienes que acabar la rural y de ahí ya puedes ejercer. Sin la rural no puedes ejercer. Por ejemplo, para conseguir un trabajo tienes que tener la rural terminada. ¿Y eso es un registro que realizan hay algún colegio de odontólogos o cómo lo hacen o cómo se verifica eso? Eso es en la cosa del ACES. Ah, ok. Ya, perfecto. Ahí. Y de ahí sí ya se puede vincular a la práctica ya al ámbito laboral como tal. Sí. Y de ahí, por ejemplo, al momento que, bueno, ya terminaste como esa travesía, entiendo que existieron un montón de cosas, desde ir a buscar igual los pacientes, desde ir a dar estas charlas también en los colegios, de estar como de un lado al otro viendo en dónde podrías tú practicar también. Acabas de esto, por ejemplo, ¿y cuál es la primera experiencia ya fuera de todo esto como laboral propiamente dicha para ti? A abrir el consultorio. Yo buscaba trabajo, pero te piden experiencia. Te piden experiencia de 1 o 2 años. Si recién sales de la rural. Claro. Yo me acuerdo que había una plaza de trabajo en Cayambe. Entonces yo mandé mi hoja de vida, para ver si es que me daba el trabajo. Y la doctora me supo decir, necesito experiencia. Le dije, sí, tengo el año de la rural. Yo considero que la rural es un trabajo. Claro. Sí, es un trabajo donde tú vas y trabajas el año entero. Y ella me dijo, no, la rural no se considera como trabajo. No es experiencia laboral. Dije, bueno, ya. Seguía buscando. Te piden experiencia si recién estás saliendo, recién acabas la rural. No había plazas de trabajo. Quieren pagarte lo que no, según yo, no era lo correcto, ¿no?
Entonces, me parece que pasé unos 6 meses más o menos sin trabajar. Sin trabajar, yo ya me desesperaba en la casa sin hacer nada. Entonces decidimos abrir el consultorio. Abrí el consultorio, que también fue otro desafío. Abrir el consultorio y tener pacientes. Entonces esa es la decisión que tomé. Abrí el consultorio y recuerdo clarito que pasamos unas 2 semanas más o menos. Pasé 2 semanas sin tener pacientes. Todos los días ir y estar sentada esperando a ver si es que hay pacientes. Salía, veía y nada. Y recuerdo que hubo una chica que decidió entrar al consultorio, se le hizo una limpieza, me acuerdo. Se hizo una limpieza y luego ya comenzaron a pasar la voz y ya comencé a seguir teniendo pacientes. Y con esto, por ejemplo, con esta decisión igual de emprender, es un camino bastante también complicado, bastante difícil, porque como tú nos mencionas, bueno, al inicio, esperando, no habían los pacientes, por ejemplo. ¿Cómo viviste este lapso, por ejemplo, de emprender como tal? Sí fue duro al principio, sí fue duro al principio porque es una inversión lo que haces, ¿no? Claro. Comprar el sillón, bueno, el instrumental ya teníamos porque venía de la universidad. Comprar el resto de materiales, adecuar el lugar para tener el consultorio. Y luego los nervios, ¿no? De atender al paciente ya fuera de estar sola y no saber cómo atender, porque si tú en la universidad no sabías, alzabas la mano, venía el doctor y te decía, sí, tienes que hacer así, tienes que hacer asado, pero ya sola tenías que ya tratar de ver cómo salir, ¿no? Claro. Entonces, como investigar por la cuenta. Sí, entonces había casos en que tú veías, decías, yo vi en algún momento esto, pero ¿y ahora? ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo? Entonces ahí yo siempre digo, el cerebro y el cuerpo humano es lo mejor. ¿Por qué? Porque comienza él a como que recapitular y ver y dices, no, tenemos que hacer así, tenemos que hacer así. Y de una u otra manera terminas realizando el tratamiento y lo haces. ¿Sí? Entonces tienes que salir sola. Tienes que salir sola, tratar de solucionar los problemas sola. Bueno, no tan sola porque como les comenté, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mi esposo, que mi esposo también ha estado en todo momento. Con él íbamos al consultorio a estar ahí los dos esperando, me ayudaba a hacer los carteles para poner afuera del consultorio. O sea, sí se vivió un poquito de estrés más que todo. Claro. De que sí va a funcionar, no va a funcionar el consultorio, no voy a tener pacientes. Y de poquito. Claro. Ahora, igual algo que ahorita, por ejemplo, me comentas es que, y que ya había escuchado y que igual nos habían comentado otros invitados, es que claro, o sea, una cosa es estar como en la universidad y que te pueden ayudar y que te pueden apoyar, y si no sabes, por ejemplo, qué hacer, puedes preguntar y puedes indagar ahí mismo, pero otra cosa ya es cuando se sale. Y sí existe este miedo, y sí nos han comentado que hay este miedo de, y ahora ya viene la persona y estoy frente a frente a una persona, ¿y qué hago? Y me siento, claro, sola, o me siento solo en ese momento, o me toca otra vez ir a revisar los libros y estar otra vez estudiando, volver al inicio. Y es que creo que eso es algo que no nos dicen, o que al menos los profesores no nos comentan a lo que vamos a salir. Digamos, en mi caso tampoco nunca me dijeron, bueno, cuando salgan ya van a estar, o sea, no nos indicaron como esta realidad, ¿no? Cuando salgan, ya no va a haber el profesor que les va a ayudar. Sí. Ya no va a estar esta persona que les va a acompañar. O sea, es como que un frente a frente. Y creo que eso no lo sentimos hasta cuando nos llega a pasar. Entonces, sí es este hecho de volver a revisar la materia. Entiendo que también, por ejemplo, bueno, todas las carreras creo que igual implica el hecho de actualizarse constantemente. Sí. En la parte igual de odontología, igual lo que, como tú me decías, antes se usaba, ahora ya no, ahora es otra cosa. Entonces, incluso para facilidad, para comodidad del paciente y todo, más que todo, se está uno constantemente actualizando. Con esto, por ejemplo, en algún punto de la práctica como tal, o incluso de la carrera, pero ya esta parte más práctica, ¿tú pensaste que tal vez no lo podías llegar a hacer, o hubo como este miedo de, chuta, eso está tan complicado que no lo voy a lograr hacer? En la carrera, no. Y ya cuando salimos ya de la universidad, yo creo que ahí
porque vienen tantas trabas, como por ejemplo lo que te comentaba, que hay profesionales que no son, ¿cómo te explico? No son empáticos, son egoístas, llamémoslo así. Sí, en que, por ejemplo, dar la mano a otro de que recién está empezando, de decirnos lo que te comenté, que la rural no es un trabajo, por ejemplo. Y ahí tú te pones a pensar y dices, o sea, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si no hay plazas de trabajo? Según tu trabajo sirve, para otros no sirve, la remuneración tampoco. Hoy en día hay una cantidad grandísima de odontólogos que a veces tú, por ejemplo, tú te pones a buscar las redes sociales y hay un montón de busco trabajo, se necesita, busco trabajo, y no hay esa ayuda, digámoslo así. Entonces, en mi caso, salir de la universidad, salir de la rural y ver ya el mundo real, digámoslo así, de que, ¿y ahora qué hago? Si no encuentro trabajo, ¿qué hago? No hay trabajo. Tú mandas las hojas de vida, mandas y no hay respuesta. O hay respuesta, pero a veces no te conviene, por ejemplo, el sitio, el lugar, cómo te quieren tratar, llamémoslo así. Entonces ahí es donde sí te pones a pensar y dices, ¿y ahora qué hago? Claro, y ahí es como el momento, creo, más tortuoso, más difícil también por el que se pasa también, como en este hecho de enfrentarse a la realidad o a lo que es como ya más complicado de la vida laboral. Ahora, pero bueno, o sea, dentro de todo esto, tú me comentas que igual, a pesar de todo esto, con tus esfuerzos, con el apoyo igual de tu familia, de tu esposo, has podido como generar y tener como ya tu consultorio un poco más estable y ya tener más pacientes. Y eso creo que también, y en el punto en el que tú llegas a ver eso, es como que tal vez tú dices, wow, todo esto valió la pena. Qué chévere. Y ahora, por ejemplo, ya dentro de tu experiencia, de los años de experiencia que tú has tenido, ¿qué podrías tú decir de tu carrera que es lo más complicado con lo que tú te llegas a topar? Con las reacciones de los pacientes, a veces. Por ejemplo, veámoslo así. Yo cuando entré a estudiar odontología, yo entré con la idea de que yo voy a entrar a estudiar odontología y el odontólogo es el que va a curar las caries, digamos, ¿ya? Porque el odontólogo se le pinta así, él cura las caries, él te cura las picadas de las muelitas, ¿sí? Y tú llegas a odontología y tú ves que odontología tiene ramas. ¿Sí? Entonces yo entraba a la universidad y ahí me enteraba recién que era como medicina, tenía traumatología, cardiología y en odontología también. Hay endodoncia, hay periodoncia, hay cirugía oral y hay especialistas que van a tratar. Entonces nosotros vivimos en ¿qué puedo decir? No una educación de saber eso de que tenemos varias ramas de odontología. No tenemos esa educación de saber. Llega el paciente, y que sí me ha pasado, que llega el paciente y le digo, ¿sabe qué? Hay que hacer esto, hay que hacer este otro, pero tenemos que llamar a un especialista, porque él estudia para eso, se dedica solo para eso. Pero si el odontólogo hace todo, ¿por qué no lo puede hacer usted? Entonces le explico y le digo, yo trabajo con mi hermana, nosotros le explicamos al paciente con imágenes, nos ayudamos de la computadora y explicamos ahí, tiene esto y esto es lo que tenemos que hacer. Y a pesar de eso a veces no tenemos una buena respuesta y nos dicen, no, bueno, gracias, y se van. Y no aceptan, o sea, el tratamiento. A veces no. Pero qué complicado también porque a pesar de que, por ejemplo, ustedes ya le explican, y ahí también creo que viene la parte de la ética profesional. Sí. Porque también es hasta donde, por ejemplo, con hasta los conocimientos. Exacto, con los conocimientos que también ustedes tienen, hasta donde pueden llegar. Sí. Y lo que no está, pues, dentro del campo, poder acompañarse de otro profesional. Pero aún así, las personas... No, o sea, ellos yo también tenía esa idea antes, ¿no? De que el odontólogo hace todo. Sí, tú entras al consultorio dental y él es el que me va a solucionar el problema. Entonces tú entras al consultorio, ¿sabe qué? Me duele aquí, pero no es netamente solo una caries. Ya involucra otras cosas, otros temas.
por ejemplo, el hueso, la encía, hay que llamar a un cirujano, por ejemplo, porque si yo me meto a hacer el tratamiento, voy a estar en malas yo al hacer el tratamiento y el paciente también va a pasar mal. Claro. Ya, entonces, a pesar de eso, hay ocasiones en que dicen, no, es que el odontólogo tiene que hacer. Usted es la odontóloga, entonces deme la solución. Claro. Sí, entonces sí he tenido, no son todos, la verdad, unos 2 pacientes, 3 pacientes contados de que dicen no, gracias, y cogen y se van. Claro, y esa es como la parte más complicada. Y en parte de intervenciones o procedimientos, tal vez existe algo, yo me imagino, ¿no? En mi pensamiento, que no sé, tal vez incluso algo que puede ser lo más difícil siempre es como, no sé, para las personas que pueden llegar a ser asquientas, como el ver la boca de los pacientes. No sé si es que también eso llega a ser complicado. Sí, a veces sí. A veces sí. Nosotros tenemos que bloquear la nariz y seguir trabajando. Porque sí hay veces en que sí nos toca ver cosas y cosas en boca, ¿no? No es netamente solo los dientes de, ay, qué bonito, el diente está blanquito, el diente está amarillo, negro, de todos los colores, sino que a veces sí, por ejemplo, al hacer una limpieza, claro, sale comida, sale un montón de sangre. Claro. Entonces sí, es a veces, si es que queremos seguir odontología, sí tenemos que no ser un poquito asquientos. Claro, eso también veo como un reto. Y ahora, bueno, esa podría ser la parte de los retos. Y ahora la parte, por así decirlo, que es más satisfactorio, que más te llega a gustar de tu carrera, ¿cuál podrías decir que es? El resultado, al final, de tratar al paciente. Llega el paciente con dolor, por ejemplo. Llega el paciente con dolor y tú solo con colocar anestesia, bloquear el dolor, el paciente ya se siente bien. Y ya cambia hasta el humor, cambia la cara del paciente. Claro. Llegan con una cara de que ya no avanzan más. Les hacemos sentar, bloqueamos el dolor solo con anestesia, sin ni siquiera poder hacer el trabajo, digamos. Ni calzarle ni nada. Bloqueas el dolor y el paciente está ya, como que ya pasó, ya, estoy bien. En los niños es la mejor reacción que podemos tener. Llegan con dolor, llegan llorando, llegan gritando de dolor, se les hace el tratamiento y después ya están felices. Yo a todos los pacientes, a todos mis pacientes enanos que son contados, eso sí, son contados porque no tenemos la educación de hacerles ver, ¿sí? de hacerles chequear los dientecitos. Entonces mis pacientes de enanos son contados. Entonces a ellos yo siempre les digo, te portas valiente, eres valiente, me colaboras, tienes un premio al final. Bueno, al final les doy a todos. Entonces, la sonrisa al recibir su premio, por ejemplo, de decir al que con el que viene, mamá o papá, mami, me dieron un premio porque soy valiente. Es una satisfacción grande. Claro. Y con los niños, por ejemplo, ¿no ha habido casos, me invento, que tal vez te muerdan o alguna cosa? Sí. ¿Cómo ha sido eso? Sí, hay niños que, como todos, ¿no? Por ejemplo, mantener la boca abierta muchísimo tiempo, que hay tratamientos que duran bastante tiempo, te cansa la mandíbula. Entonces hay pacientes que ya no aguantan más y se cierra la boca. Se cierra, te muerden. Sí, a mí sí me ha pasado que me muerden, se hacen pipí. Pipí, vomitan. Entonces sí, es que depende de cómo reaccione el niño. Por ejemplo, a mí no me gusta trabajar a la fuerza. Yo odio trabajar a la fuerza con los niños. Vienen niños, por ejemplo, de otros consultorios, donde yo cuando veo que ya no mismo, digo, ¿sabe qué? Veamos mejor un odontopediatra. Yo soy odontólogo general. Veamos un odontopediatra para que trate, ¿no? Aunque a pesar de que también el odontopediatra hay unas técnicas donde se les coloca al niño una especie como de cobijita o de toalla, donde se les tiene a los niños así y se les envuelve. Ya. Al tenerles envueltos a los niños, el niño se desespera. Claro. El niño se va a desesperar, ¿por qué? Porque le están teñiendo y él no puede reaccionar. Eso odio, a mí no me gusta. No me gusta trabajar. Entonces hay niños en que al ver, por ejemplo, que les están sosteniendo durísimo, que no se pueden mover, que él no puede defenderse. Mamá, papá, el auxiliar y yo que estoy trabajando, todos estamos encima de él y no puede defenderse, entonces tiene que reaccionar de alguna manera. Claro. Vomita, grita, chilla, patalea, se hace pipí. Entonces, es
Pues no me gusta a mí trabajar así. Claro, y más que todo creo que se genera también una experiencia muy traumática y muy fea, podríamos decir. Llevan una mala experiencia. Claro. Y tal vez ha habido algún momento en el que definitivamente no se ha podido acomodar el trabajo, digamos, con un niño porque tal vez está muy desproporcionado gritando, tiene demasiado miedo, comienza a gritar o llorar un montón. Sí. Tengo un caso de un niño que, bueno, como yo vivo donde está mi consultorio, atiendo emergencias. Entonces, un día me llama un señor que el niño está con dolor, pero ese niño no me puede ni ver porque ya tuvo una mala experiencia. Entonces, hay que hacer tratamientos como, por ejemplo, una endodoncia. ¿Qué es una endodoncia? Es tratar de salvar la pieza, se le quita la parte vital del diente o de la muela, pero se mantiene la pieza en boca. No solo es el simple hecho de que como es diente de leche, bueno, ya se le cae y luego sale la otra. No, porque los dientes de leche cumplen una función en boca, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una endodoncia y el papá me dice, no, ¿sabe qué? Sáquele. Entonces, el niño al escuchar que le van a sacar la muela, comienza a alterarse, ¿no? Comienza a gritar, no, es que tú eres una doctora mala, no, yo no quiero. Comienza a gritar, comienza a gritar. No recuerdo bien, vino con 3 familiares, me parece. Comienza a gritar y yo le digo, no, ¿sabe qué? Yo no trabajo así. Mejor mandemos medicación, esperemos que él se relaje, era de noche, que se relaje, que mejor le calme el dolor y luego vemos y hacemos la solución, ¿no? No, y que quiero. Y quiero que lo saque porque no quiero una mala noche. Yo ya le levanté al niño. Le dije, ¿sabes qué? Ya, corre ya, no te voy a hacer nada. Le regresaron del carro. Le sentaron en el sillón y me tocó trabajar así. Entonces, no me gusta a mí trabajar. Claro, es demasiado fuerte. ¿Y al final se pudo hacer el procedimiento o no? Se le sacó. Pero igual el niño no me puede ver. Eso les decía a los pacientes. Les digo, tienen que hacer prevención. Tienen que traerles al chequeo. Porque no son, como te repito, no son solo dientes de leche que se van a caer y ya. Y después no importa porque después les sale otra. Claro. No, porque los dientes de leche cumplen su función, guardan el espacio para la piecita que viene en camino. ¿Sí? Entonces, las ideas que tenemos, por ejemplo, sí, es diente de leche. Sale, se puede sacar. No es una buena idea, llamémoslo así. Yo les digo a los pacientes, si es que yo actúo al momento de que ya hay dolor y hacemos a la fuerza, no se van a dejar. No hay cómo trabajar. ¿Sí? Yo con todos los instrumentos que utilizo, yo puedo lastimar. Claro. Puedo lastimar el cachete, la lengua, se mueven. A veces yo también salgo raspada, salgo a veces el guante roto, ¿sí? Entonces no se puede trabajar. Yo les digo a los pacientes, ustedes le traen ya cuando el niño ya no avanza más con el dolor y la que queda mal, la mala soy yo. Claro. Y terminan odiándole al odontólogo. Así se vaya a otro consultorio, él va a ver. ¿Por qué? Porque él vincula las imágenes y va a ver sillón. Así, no, otra vez me van a volver a hacer lo mismo. Claro. No es la misma doctora, pero me van a hacer lo mismo. Entonces llevan ese trauma. Claro, y esto es una mala experiencia. Sí. Chuta, qué complicado eso. Bueno, pero así como hay estas cosas como malas, también me comentabas que existe esa satisfacción de cuando ya, por ejemplo, el niño se va... qué sé yo, feliz, se siente muy valiente y todo eso. Y con todas estas experiencias, por ejemplo, ¿cuál podrías tú decir que sería el trabajo de tus sueños? O no sé si es que ya lo estás. ¿Qué podrías decir? Sí, el trabajo de mis sueños es la odontología. Sí, yo estoy enamorada de odontología. Es mi carrera que desde el primer semestre, como te comenté, me gustó la carrera. Si es que le relaciono a un sueño como odontología, yo siempre he tenido mi sueño de hacer una fundación. Sí, una fundación, porque como te comenté, odontología es costoso. Hay personas que vienen acá y por los recursos no se pueden realizar el tratamiento que tienen que realizarse y optan por ejemplo, sacarse la pieza. Entonces, con una fundación, yo tengo la idea, ¿no? De poder dar la posibilidad de realizarse tratamientos
a personas que no tengan los recursos, por ejemplo. Ese es mi sueño, relacionado a odontología. Ay, qué chévere, qué chévere. Y espero que en algún momento pues sí lo puedas realizar y que lo puedas cumplir y que se pueda de alguna u otra forma seguir ayudando como a las demás personas. En este caso, porque creo que desde cada carrera uno se va viendo como estas necesidades y estas carencias que existen. Y más allá como de de esta relación entre, bueno, mi trabajo y también la remuneración, también está este otro lado en el que yo veo, porque yo soy humana y veo tal vez que esto yo podría realizar o esto yo podría ayudar, pero a veces lamentablemente no hay los recursos. Pero qué chévere que también no sea eso, como digo, como esta relación laboral y la parte de la remuneración, sino como que también quieras ampliarte y que puedas hacer esa fundación. Me parece a mí algo súper chévere para que tú puedas trabajar desde todos los ámbitos que hayas visto. Ahora, con todo, por ejemplo, de esto que hemos hablado, por ejemplo, ¿qué tú podrías recomendar o qué les dirías a los chicos que estarían pensando en seguir odontología? ¿Cómo tú los podrías recomendar? O bueno, si es que quieren ustedes seguir odontología, deberían ser así, ¿cuáles serían tus tips o tus recomendaciones? Bueno, la primera es que si es que eligen odontología, que la sigan con amor, con respeto, ¿sí? Que vean bien, sí, qué es lo que conlleva odontología. Por ejemplo, en el caso de el tema de comprar los insumos. Claro. Sí. Eso, que sigan la carrera, que por experiencia, si es que a veces hay un doctor, una materia que está complicada y tienen que repetir, pues que vuelvan a repetir si es que la carrera realmente les gusta. Sí, porque sí me pasó a mí que una vez tuve que repetir una clínica, pero con más ganas, con más ñeque, como se dice, seguir adelante y terminar la carrera, porque al final se ven los resultados, ¿no? Claro. La satisfacción de los pacientes, ayudar a los pacientes, quitar el dolor, por ejemplo, es una alegría y una satisfacción para uno. Y tal vez, ¿qué podrías, por ejemplo, decir, no sé si es que se te ocurre algo, en el caso de, ¿a quién no recomendarías seguir odontología, por ejemplo? Las personas que no les gusta la sangre, por ejemplo. Sí, porque así digan que en odontología se ve solo los dientecitos, sí se ve sangre, sí se ve sangre. A las personas que son asquientas, por ejemplo, sí, no les gusta eso. Eso. Ok, listo. Yo creo que nos has dado un montón de información muy valiosa. Y creo que también para ustedes, para que lo puedan ver, para que puedan analizar, para que puedan escuchar incluso estas experiencias buenas, de estas experiencias malas, porque en todas las carreras hay eso. O sea, no va a haber una carrera en la que podamos decir todo va a ser un camino súper bonito, porque todo lo que vale la pena merece muchísimo esfuerzo, existen tropiezos. Entonces, pero creo que el día de hoy hemos hablado como de un montón de información valiosa, que les va a servir a ustedes para que puedan sacar sus propias conclusiones y ver si es que odontología pues es la carrera para ustedes. Y bueno, ahora para finalizar siempre tenemos como una dinámica en la que todos nuestros invitados les hacemos firmar este lienzo que está aquí para que puedan dejar su huella de este podcast. Entonces, Dani nos comentaba que su color favorito es el morado, entonces vamos a hacerle firmar con morado. Claro, con en gusto. el lugar que tú te sientas más cómoda, puedes dejarle tu firma, tu nombre. Y si gustas también ahí poner el nombre de tu consultorio. Muchísimas gracias. Ahora sí quisiera que Dani nos puedas igual comentar tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar. Igual podrías indicar el nombre de en dónde está tu consultorio ubicado para que igual si es que quisieran hacer la parte de la prevención las personas que nos están viendo que puedan acudir a ti. Claro, con gusto. Nosotros estamos ubicados aquí en la parroquia del Quinche. Estamos frente al Colegio Cardenal de la Torre en el segundo piso. Sí, nos pueden encontrar en redes sociales como Salas Dent. Ese es nuestro en Facebook y en Instagram. Ok, igual vamos a estarlos colocando por la parte de acá para que en casa también ustedes lo puedan ver y puedan venirse a hacer los controles preventivos para que ya no existan, para que después ya no existan intervenciones más difíciles de que sean más dolorosas. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias Dani por aceptar nuestra invitación. Les agradezco también a ustedes por estar viendo y esto fue ¿Y qué mismo hace? En este caso con odontología. Gracias, nos vemos pronto.
Adiós.